¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos, bienvenidas a esta sección de Entre Contadas de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy tengo el honor de presentar a un compañero. Él es Raúl Pérez Buendía, es actor, comediante, popetero y cuentacuentos. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Ha participado como actor en diversas obras de teatro. Fue pupetero del programa Plaza Sésamo en Televisa México y en Opa, Popa, Dupa en Nat Geo Kids. Es uno de los cuentacuentos oficiales de la editorial Fondo de Cultura Económica. También pertenece al programa Aquí tú cuentas historias de la UNAM y forma parte de la importante plantilla de narradores del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura tanto federal como de la Ciudad de México. Participa como cuentacuentos con diferentes editoriales, ferias del libro y escuelas de todo el país. Imparte talleres de animación a la lectura para niños, padres de familia y maestros en escuelas e instituciones interesadas en la formación de lectores. Pues aquí tenemos, también conocido como Raulito Cuentacuentos. ¡Bienvenido! Gracias, muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias. Un Gracias por la placer. invitación. Y sí, pues un placer para mí también estar aquí con ustedes. Un placer poder tenerte por fin en este espacio. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Eh, ¿Cómo Muy llegaste bien, muy bien. cómo llegaste al mundo de los cuentos? ¿Cómo llegaron a ti los cuentos? ¿Tú decidiste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese primer contacto? Porque bueno, veo que eres comediante, que eres actor, pero los cuentos, específicamente volverte cuentacuentos, ¿cómo fue? Bueno, pues efectivamente, yo primero estudié actuación y como a mitad de la carrera, más o menos, no, antes sí, iniciando casi la carrera, empecé ya a trabajar con algunos compañeros en teatro infantil. Entonces, unos compañeros me invitaron a un espectáculo de teatro infantil en donde se narraba y se contaba cuentos. Entonces, yo entré allí y pues algunos cuentos, así narrando, como es el narrador oral, y además también con títeres, con algunos elementos, pero uno de los cuentos que contaba era así, tal cual, como narrador oral. Entonces, bueno, me gustó mucho y bueno, en la escuela uno pues aprende a narrar, ¿no? La narración es una parte importante del actor. Incluso muchas obras de teatro tienen su narrador, ¿no? Tienen ahí el narrador. Entonces, ahí en la escuela de teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras, aprendí a narrar con mi maestro Ler. Pero yo ya traía esto de ser narrador desde pequeñito, desde chiquillo. Yo le contaba cuentos a mis hermanos. Yo soy el séptimo de 14 hermanos. Entonces, a mis hermanos más pequeños, yo les narraba cuentos con muñequitos, así les inventaba mis historias. Y luego se acercaban mis hermanos grandes también a ver. Y, y pues así se me fue dando. Ya después entré al Fondo de Cultura Económica como promotor de lectura y usaba la narración para promover la lectura. Tomé un curso de narración oral con Gerardo Méndez y para especializarme ya en la literatura infantil y pues ya de ahí me seguí como cuentacuentos de esto ya hace 22 años. Wow, 22 años de que llegaste a esto de contar historias. Así Fíjate que es. la siguiente pregunta era justo que si tu niñez había marcado tu profesión y ya me la contestas. Me hablaste justo de esto, de cómo también desde niño, creo que todos tenemos un poco esto de que desde niños ya contábamos o que algún familiar nos contaba y de ahí
nos Sí, surgió también. exacto. Pues así como que un familiar me contara, no me contaba, pero mi papá lo que nos hacía era ponernos a leer. Con mi papá nos poníamos a leer los libros de texto de la SEP. ¿Sí me escuchas? Sí, ok. Entonces se las teníamos que decir perfectamente. Entonces, él tuvo que ver con esto de la lectura, ¿no? Eh, eh, del gusto por la lectura y así. Pero la narración como que se me fue dando solita, así. El narrar cuentos se me fue dando así, solito. Y entonces, a lo mejor tu papá te leía, pero tú creabas historias o te acordabas de esas historias y tú las contabas. Así es, así es. Y yo creaba historias. Yo me acuerdo que inventaba mis propias historias. Y Ajá. ahí tenías ahí a todos tus hermanos escuchando. Así es, así Genial. es. Ujú. ¿Cuáles son las historias que más te gusta contar? O sea, en todo este tiempo que has de trayectoria, ¿hay algunas historias que te gustan más? ¿Algún tema en especial? Me gustan mucho las historias que tienen que ver con la perseverancia, con el poder, el querer ser y el poder ser, ¿no? Con la perseverancia y los beneficios que trae esta. Pero eso, como que no es que yo haga narraciones que enseñen esto, ¿no? Que tengan la moraleja así. No me gusta tanto que sea como una moraleja muy específica. Eh, pero esto tiene que ver más conmigo, ¿no? Conmigo, justo con la perseverancia, con el decirme a mí mismo, puedes hacerlo, puede hacer, ¿no? Por ejemplo, esto de ser un narrador, un cuentacuentos, el hablar en público es algo que me tuve que decir a mí mismo, puedes hacerlo, porque yo era muy tímido, yo era súper tímido, yo no podía hablar en público, pero nada. Mis hermanos, por ejemplo, que en la primaria que declamaban muy bonito y ganaban concursos, yo no me atrevía a declamar, no me atrevía a hablar en público, ni siquiera hablarle a los adultos, podía, ¿no? Entonces, fue como ir rompiendo barreras, rompiendo muros para poder salir y decir, sí se puede, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, no hay como que un tema específico, con que el cuento me guste, ya es algo Mm, o que me diga algo a mí, pues el cuento, y ya, lo quiero contar, ¿no? Que te guste, ¿no? Exacto, que Que me guste, algo sí. te diga. Em, Ahora que mencionas esto de que te costaba trabajo o pararte frente a un público, que tuviste que trabajar contigo esa parte, mm, es interesante cómo no siempre contabas las historias a tus hermanos, pero ya ante un público había que eh, tomar valor, ¿no? Y irte Así desarrollando. es, así es. Pero también tienes una voz y una personalidad. Así es, no, no, ¿Me escuchas? sí, sí te escucho, perdón, sí, dime. Tienes una voz y una personalidad que hace, que atrapa, que invita, ¿no? Al encuentro, a la escena. Y esto también es importante reconocerlo, como que cada narrador, cada uno de nosotros tiene que saber cuál es esa habilidad que tienes. Y en tu caso, creo que la voz es una de esas, de estas habilidades. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ha sido tu camino con esto de tu voz, ¿no? Del trabajo con tu voz? Pues mira, es muy importante lo que me estás diciendo, porque con la voz ha sido otro problema, otro problema para mí, porque, bueno, yo tuve que educar mi voz. En la escuela la educas, ¿no? Vas aprendiendo, pero yo tengo un problemita que yo creo que más me lo detecto yo que la gente, que es un poco gangosillo. Por ahí se me salen de repente algunas cosas gangosas,
pero yo estaba muy, muy traumado con eso, muy traumado con eso, y eso tenía mucho que ver también con que no pudiera hablar en público, ¿ves? Entonces, y escucharme en cassettes cuando grababa, se escuchaba mi voz grabada, no, yo decía, no, no es posible, no, qué fea voz, qué fea voz. Y entonces, pues ya con la escuela me ayudó a educarlo, la respiración, la colocación de la voz, y hay algo que siempre me gustó que de cuando yo era niño, que esta gente que hace voces, que imita, que hacía sonidos. Había un comediante que se llamaba Lucho Navarro, que hacía voces, hacía el sonido de un carro, hacía el sonido de cómo se rompía una copa, hacía distintos sonidos, y como que yo me esforcé un poquito a tratar de hacer sonidos. Y entonces también fui educando la voz por ese lado. Y ahora lo ocupo mucho en mis narraciones. Me gusta hacer sonidos, eh, pero no tan sofisticados como le hacía Lucho Navarro, o estos que de plano escuchas un auto, o de plano escuchas unos vidrios romperse o así, ¿no? Pero entonces me fui educando en la escuela, pues con la voz, y con esto de la narración, pues poco a poco he ido como superando también, primero pues ese complejo, más que nada, ¿no? Un complejillo mío, porque esto que me dices es muy importante, porque creo que a la gente le gusta mi voz, me parece. Así es, sí nos gusta. Parece como de locutor también, como de Sí, doblaje. he tomado, también Ujú. tomé un curso de locución, y te digo que me he esforzado un poco por educar. Entonces, podríamos decir que tu formación, tu preparación te ha dado seguridad. Por supuesto, mucho, mucho. Mm. Yo nunca me imaginé que iba a estar así ante un público, era hablar. La primera vez que estuve ante un público así grande fue en una obra de teatro. Eh, Fue mi primera obra de teatro. Sí, bueno, en la escuela tenía, pues mis exámenes y así, ¿no? Pero la primera vez que ya fue así como profesional, que tuve que romper, estaba toda mi familia ahí, que era súper importante para mí que estuvieran, para poder romper ese muro ahí, ¿no? Entonces, literal, yo salía de una puerta. O sea, mi presentación era abrir una puerta y salir, ¿no? Yo representaba a un niño, entonces salía un niño llorando allá, y al abrir la puerta, esa primera función, fue así de, sí, o sea, fue romper el muro, así fue romper, ¡pah! Salir y hacerlo, ¿no? Fue una cosa muy impresionante para mí en ese momento, y de mucho éxito en mi interior. Literal rompiste, ¿no? La barrera, Literal, sí. te Literal, aventaste. abrí, rompí la barrera, rompí muros, y me di, me entregué, y fue una demostración. Es eso que te da la escuela, que dices, a ver, vas a hacer esto y vas a tener este resultado. Lo obtuve, o sea, el resultado lo obtuve y me gustó, y ya no me quise bajar. Ya no me quise bajar del escenario. Qué, qué bien, lo agradecemos. Y, ¿qué tipo de público te gusta más? Yo sé que pues trabajas más para la niñez, pero bueno, tú compártenos si te gusta, qué edades te gustan más. Sí, trabajo mucho para niños, pero también trabajo para adultos. En las obras de teatro, pues he hecho obras para adultos, pero también he hecho stand-up comedy, también he hecho comedia para adultos. Entonces, el trabajo con adultos también es bien padre. Me gusta mucho hacer reír a la gente, aunque me veas así muy serio. Justo tiene que ver con esta timidez que te digo. Yo soy muy serio. Cuando
cuando estoy en una cosa así como ahorita, soy muy serio, pero ya con mis amigos, ya contando, ya soy un poco más divertido, creo. Y me gusta contar, ahora sí que donde me pongas, donde me dices vas a contarle a adultos, me preparo y le cuento para adultos. Si me dices vas a hacer stand-up comedy, pues hago stand-up comedy con doble sentido. Si me dices cuéntale a niños, pues les cuento a niños, ¿no? Que pues eso ya llevo varios años haciéndolo y como que ya tengo más cancha en eso de contar para niños. ¿Y qué edades? De todas las edades, los niños de todas las edades, pero me preocupo mucho por los adultos que están ahí en esa función. Como que siempre pienso en los adultos que están ahí en la función. O sea, no nada más me enfoco en los niños, sino en todo el público. Sí, justo una narradora de Perú que le hice una entrevista me comentaba, "Es los niños siempre vienen con sus familias, entonces en realidad contamos para las familias, ¿no? No es solo... Así es, así Mm. es. Y también por No es ahí solo, alguien pues, de... de hecho es muy raro ya que, Dime, dime, ¿cómo? Perdón, ya dime, dime. te perdí. Dime, ¿qué me decías? Te digo que de hecho es muy raro cuando le cuentas exclusivamente para niños, porque ya ni en la escuela, yo además de ser narrador, también soy maestro en una escuela, ya tengo 20, también 20, un poquito, casi a la par, 22 años de ser maestro. Justo les doy la clase de habilidades lectoras, que en algunas escuelas se llama habilidades lectoras, se llama cuentacuentos, se llama promoción a la lectura, y así les voy. He estado en distintas escuelas. Eh, entonces, ya ni en las escuelas está solo con los niños, siempre están las maestras, sus maestras de grupo están ahí presentes, ¿no? Entonces, es muy raro trabajar con niños solo, ¿no? Entonces, siempre sí, se le cuenta a niños y adultos, ¿no? Sí, y también se les cuenta como a la niñez que estuvo en ese adulto, ¿no? Que todos pasamos por esa etapa, entonces Exactamente, recordamos, exactamente. Y es lo recordamos que esos ellos momentos. mismos dicen, es lo que ellos mismos dicen. Me hiciste recordar mi infancia o de plano me quedé yo igual que los niños, atento o divirtiéndome. O muchas veces dicen, estaba yo más atento que los niños. Y no es que los niños no estuvieran atentos, sino que ellos se sintieron realmente niños, ¿no? Y justo ahora que bueno, ahora que ya nos platicas que también eres maestro, que también trabajas con niños en las escuelas, ¿tienes alguna anécdota significativa que te haya pasado con algún niño, en alguna función, en alguna presentación, este, alguna que recuerdes, alguna anécdota? A veces también en las fiestas, ¿no? De cumpleaños pasan cosas, ¿no? No sé. Sí, sí. Bueno, en fiestas de cumpleaños, yo cuento mucho en fiestas de cumpleaños, afortunadamente. Eh, pues anécdota así, curiosa. Bueno, hay veces que llegas por ejemplo, a la fiesta infantil o a una función del fondo o de alguna editorial y llegas y ves a los niños y los quieres saludar o los quieres, sí, pues acercarte a ellos y decirles, hola, ¿cómo están? Pero como no te conocen, ¿no? Entonces están a medio huraños, así como tú quién eres y se van y se alejan, ¿no? Entonces ya luego ya eres el contacuentos, les narraste, les contaste, los hiciste reír, se divirtieron y al final se despiden de ti con un abrazo, ¿no? Ellos mismos ya son los que se acercan y se despiden de ti con un abrazo. Este, y además se convierten ahora ya en tus fans, ¿no? En tus seguidores, en las redes sociales, ¿no? O van a todas tus funciones o a las que más puedan y siempre quieren,
pues ir a ver a Raulito, ¿no? O así, pues. Entonces, pues así anécdotas como esa, ha habido anécdotas muy agradables del trato con los niños, de cómo los niños te reciben, te quieren y te ven como igual, pues, ¿no? Ahí cuando eres un narrador, te ven como igual, no te ven como un señor que está contándole cuentos. Creo que eso tiene mucho que ver con la empatía que uno hace con los niños al narrar, con el público en general, pero si tienes niños ahí, pues eres empático, o sea, te pones en el nivel, en el zapato del niño y no quiere decir con esto que les hables como si tú fueras niño, les hablas desde tu adulto que eres, pero le estás hablando al niño, ¿no? O sea, yo no soy un narrador que empiezo a narrar y hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bien, ¿no? O sea, yo soy el narrador, así como te estoy hablando ahorita, pretendo que así les cuente yo a ellos. Y bueno, ahorita hablabas de cómo el niño al final los van, te abrazan, que pasa, luego te buscan, te quieren volver a ver en otra presentación y como tú mencionabas, también ya buscan ese encuentro, ¿no? Ya te conocen y buscan verte. Eso me hizo recordar que el tiempo pandémico nos hizo irnos a hacer videos, ya no teníamos como el Sí, contacto con el público. Eh, ¿Cómo fue para ti esa experiencia de tener que, pues, de grabar? A lo mejor tú como ya hacías televisión y como que ya tenías idea de qué podías hacer, pero compártenos cómo fue tu experiencia de empezar a contar cuentos en la virtualidad, grabar el video y sí. Yo pensé que esto no, o sea, no pensé que fuera a funcionar una función de contactos en línea. No pensé que funcionaría. A lo mejor un video de narración, pues sí, ¿no? Eso, ajá, que haces tu video y, ¿qué tal? Soy Raúl Pérez Bondía y voy a contar esto y les narras y ya, ¿no? Sí, pero una función de cuentacuentos con el público ahí, o sea, lo que ahora es el live, ¿no? O sea, no pensé que eso fuera a funcionar. Sin embargo, me contrataron para unas funciones donde se conectaron niños de distintos estados de la República. Entonces estuvo padrísimo, para mí fue formidable ver cómo sí se podía, ¿no? Cómo podías dar una función y fue difícil el no tener el contacto, el no ver a la gente a los ojos así directamente, porque además, pues en todo el waffle, ahí los cuadritos chiquitos, ahí no ves bien quién está y quién no está, y solamente ves a unos cuantos. Entonces, bueno, ahora hay que enfocarse en el que sí está, en el que sí te está poniendo atención, y ahí lo ves en las reacciones que está teniendo la familia, porque además se reunían las familias así, y con sus palomitas, viendo el cuentacuentos, ¿no? Pero fue sorpresivo para mí que sí funcionara y pues ahora es una herramienta más, ¿no? Para nosotros, los narradores, ¿no? Estar haciendo videos. Otra cosa bien padre, una anécdota que me pasó, que me escribe una señora desde Perú, que su hijo ve mis videos en Perú, ¿no? Y que quería que lo saludara. Entonces, tuve la oportunidad, gracias a la pandemia, gracias a esto del Zoom, el Meet, todas estas plataformas, de incluso estar en encuentros internacionales de narradores, que antes no había podido ir, por ejemplo, en Ecuador, ya fui a dos, o sea, de manera virtual estuve en dos, estuve en la oportunidad de estar contando ya en el norte del país sin haber ido, ¿no? De que me conocieran también en otras partes del mundo. Eh, un señor del norte, creo que fue de Tijuana, o me manda la foto de su hija, porque yo tengo un cuento que se llama Mi abuelito el pirata. Entonces me voy vistiendo como pirata, yo me voy transformando en pirata ahí frente al público. Y
me mostró una foto donde su hija está toda vestida de pirata y que se va vistiendo conmigo, con mi video, se va vistiendo ella de pirata y va haciendo todo lo que yo hago, ¿no? En el cuento. Entonces, bueno, eso es fabuloso, pues, ¿no? Qué ternura imaginarme a esa niña queriendo ser pirata y sí, Sí, y justo antes era pues buscar a lo mejor programas de televisión, ¿no? Que para, adecuados para la edad de los niños o que la barra infantil y que fuera como a mí me tocó también crecer, ¿no? exacto. Que el Canal 5 que no sé, pero que ahora existan las posibilidades de que tú busques otras opciones para tus hijos y se las pongas y que no importa la edad que tengan, eh, pues ellos están atentos, ¿no? Sí, Están ahí eh, disfrutando. exacto. Otra cosa que me pasó también gracias a las redes es que en una escuela les ponen mis videos, en una escuela. Y entonces me hablan de la escuela y me dicen, oye, ¿puedes venir a contar cuentos a la escuela? Claro que sí, con mucho gusto. Dice, es que los niños ya son fan tuyo. Ah, ¿de veras? Sí, sí, te ven en tus videos. Ay, qué padre. Bueno, pues ya, yo llego a la escuela y haz de cuenta que habían visto a Luis Miguel, ¿no? Entonces, ¡ah! Y corrían y Raulito y no sé qué, y ahí iban y el autógrafo. Entonces, bueno, fue padrísimo también que a partir de los videos te puedan conocer y puedan conocer también otros niños, porque ya vieron un video y luego ven otro y luego ven otro de los que has subido, ¿no? Sí, Sí, se siguen con los videos y esto que comentas es genial porque ver la cara de los niños que dice, ¿te puedes salir de la computadora? ¿Estás aquí? exacto, exacto. ¿No? Genial. Bueno, pues muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido y bueno, vamos a continuar para que nos regales un cuento. Muy bien. Bueno, pues hay una historia que me gusta mucho y que me ha acompañado desde hace muchos años. Es una de las primeras historias de los primeros libros que empecé a narrar. Y se llama Trucas de Juan Gedovius. Este libro es un maravilloso libro de Juan Gedovius, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y les voy a contar que Juan Gedovius, una noche, estaba dormidito en su cama. Cuando de repente despertó porque estaba soñando con este personaje. Y dijo, ya sé, voy a inventar una historia que trate de trucas. Lo voy a llevar a una editorial para que lo conviertan en libro y así lo puedan conocer niños chicos y niños grandes. Entonces se fue a su estudio. Como este libro con las portadas blancas, completamente blancas, las hojas completamente blancas. Tomó sus pinturas y empezó a pintar. Y pintó muy bien sus grandes verdes orejas, sus grandes y expresivos ojos, su nariz larga, puntiaguda y de color su cuerpo largo, flaco y de color verde, sus piernas largas, flacas y de color verde, sus brazos largos, flacos y de color verde. Y así pintó todo de color verde. Las manos, los pies, los dedos de las manos, los dedos de los pies, las uñas de los dedos de las manos, las uñas de los dedos de los pies y cada uno de los cabellitos los pintó también de color verde. Y estaba pintando el último cabellito cuando se dio cuenta que ya eran las 3 de la mañana y dijo, ay, con razón ya tengo mucho sueño. Mañana sigo con la historia. Apagó la luz, o la puerta y se salió de la habitación, dejando a Trucas ahí pintado. Trucas, al ver que Juan había salido de la habitación, se asoma del libro, voltea para un lado
Voltea para el otro lado. Se sale del libro. Agarró las pinturas de Juan, se volvió a meter al libro y empezó a pintar y a manchar las hojas blancas del libro que Juan Gedovius iba a ilustrar. Como unas pinturas rojas y las pinturas amarillas, las azules. Las mezcló e hizo distintos colores. Con el rojo y el amarillo hizo el naranja. Con el rojo y el azul hizo el morado. Con el azul y el amarillo hizo el verde. Siguió pintando, pintando. Se fue a las siguientes páginas. Hasta que las pinturas se acabaron. Cuando se acabaron las pinturas, Trucas se dio cuenta que él estaba todo sucio, pintado y manchado. Y para que no lo fuera a regañar su mamá, se fue a la siguiente página diciendo: y se fue a la siguiente página. Pero en la siguiente página se encontró a su mamá. Cuando su mamá lo vio todo sucio, pintado y manchado, le dijo: y lo mandó a bañarse. Pero a Trucas no le gusta bañarse, así que agarrándose sus barbas, le decía a su mamá: Juan Baladilla, Gandaya, Macatasbul, aquí en Mascaltella, en Macatonde, Juan Baladilla, en Quisgalmas, y como no se quería meter a bañar, pues su mamá lo agarró del mero pellejito de aquí y lo metió a bañar a fuerza en una cubeta con agua fría. Así que lo metió a bañar y Trucas seguía diciéndole a su mamá: muy mala teña de escalón. Y Trucas entonces quedó todo mojado, escurrido, relamido, pero eso sí, muy limpiecito y muy enojado, escurriendo pintura por todos lados, se fue a la siguiente página rezongando y diciendo: le da vuelta a la página y en la siguiente página Trucas encontró un maravilloso lápiz con el cual Trucas podía pintar, dibujar, escribir y todo sin mancharse. Cuando Trucas vio el lápiz del otro lado de la página, dijo: y gadayene mi que te esgala postman, que angala buya ni que te rute shasha postboy, de ganel kuten. Entonces se pasó a la siguiente página. Agarró el lápiz. No lo podía cargar, porque ese lápiz era realmente la cola de un dragón, que en cuanto el dragón sintió que le habían agarrado su cola, despertó, abrió los ojos, empezó a lanzar humo por la nariz y dijo: ¿quién me agarró? Pasó su cola hacia adelante y se dio cuenta que ahí estaba colgado Trucas. Cuando Trucas vio que no era un lápiz cualquiera, era la cola del dragón y que lo tenía aquí frente a frente, le dijo: pero el dragón no se contentó con las palabras de Trucas, así que decidió comérselo. Pero antes de comérselo, tenía que cocinarlo. ¿Y con qué le iba a cocinar un dragón? Con su fuego. Y que le lanza fuego el dragón a Trucas. Y Trucas salió corriendo. Jamba. Corrió, corrió, corrió. Se fue a la siguiente página,
pero por más que huyó a la siguiente página, no se escapó de un fuerte chamuscón, de un fuerte temón. Hasta la página se quemó. ¿Ya vieron? Y Trucas, del otro lado de la página, detenía para que el dragón no se fuera a pasar. Detenía la página, nada más se escuchaba allá a lo lejos. El dragón se alejó y Trucas lo único que escuchó fue latir su propio corazón. Quitó la mano de la página. Al quitar las manos de la página, se dio cuenta que gracias al tizne, o sea, a lo quemado del papel, al carboncito que se hace cuando quemas el papel, gracias a ese tizne, Trucas podía pintar. ¿Y qué es lo que más le gusta a Trucas? Pintar. Así que se vio una mano sucia de tizne. Se vio la otra mano sucia de tizne. Vio todo su cuerpo sucio de tizne. Acá el pillan que disgalapoy, agadastón, tiende la llene catasbala, tiene que disgalabuya, agadastón, huyele. Lucas entonces, con el tizne que tenía en el cuerpo, pintó y pintó. Pintó su cara, sus manos, sus orejas, sus pies, sus uñas. Con las uñas hizo pentagramas, porque a Trucas le gusta mucho la música. Pintó y pintó. Y mientras pintaba decía, hazme la camponta, Trucas. Y siguió pintando y pintando y cantando. Acay de jam, empalaya, dambalanda, la cisgalandali, pisgalamba. Pintó, 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 hasta que no quedó ni un solo espacio en blanco. No quedó ni una sola página. Cuando Trucas se dio cuenta que podía hacer estas maravillosas obras de arte, se salió del libro. Se salió del libro diciendo, usted, y se fue. Y dicen los que dicen y cuentan los que cuentan que Trucas está por allí pintando los cuadernos de los niños. Y si ustedes ven en su cuaderno un rayón que ustedes no hicieron, una manita o un pentagrama, no se asusten ni acusen a su compañero más latoso de la escuela, porque seguramente fue Trucas. Y si lo encuentran, lo agarran de una orejita. No lo vayan a agarrar de la panza porque le da mucha risa. Y si lo agarran de aquí, va a creer que lo van a bañar. Mejor entonces hay que agarrarlo de una orejita y hay que llevarlo a alguna librería para que yo lo pueda meter en el libro y pueda volver a contárselo a otros niños. ¿De acuerdo? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ay, Gracias. Raulito Cuentacuentos, no sabes cómo gocé, mi niña gozó, y yo estoy segura que quien vea este video, si no te ha visto contar esta historia, la van a gozar. Muchísimas gracias por el regalo que nos acabas de hacer, es un regalazo, y, Gracias, gracias. y lo agradezco muchísimo porque justo todo lo que has venido platicando, ahí está puesto, todo ese trabajo, todo ese arrojo, tu trabajo que has venido haciendo, tu proceso. Y justo ahora me gustaría que si pudieras compartirnos cómo es ese proceso creativo. Cuando tú, digo, a lo mejor ahorita ya si a ti te dan un libro para prepararlo o tú escoges una historia, a lo mejor el tiempo que te lleva a prepararlo ya no es tanto como al principio, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo vas decidiendo qué hacer? Algo que nos quieras compartir de tu proceso creativo. Sí, bueno, en primera, si es un libro de encargo, primero lo lees y si no te gusta, porque suele suceder, también pasa que te encargan leer o narrar algo que no te gusta. Si no te gusta, entonces lo vuelves a leer y aunque te guste, ¿eh? O sea, creo que hay que leerlo
volverlo a leer las ilustraciones si es que las tiene, lees las ilustraciones, compaginas y entonces yo lo que hago es simplemente eso, tener el cuento aquí, no aprendido de memoria, sino sé la secuencia, sé lo que pasa en la historia y descubro qué es lo que el cuento me dice a mí, qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta de esta historia. Si por algo la historia no me gusta, le encuentro algo que le, le profundizo. Y entonces es como decir de una naranja y le quieras sacar la pulpa, quitar el jugo, sacar solo la pulpa, tener ahí la pulpa, que es lo que quieres decir de esa historia. Y entonces, ya que lo descubres, ya que lo pruebas, dices, sí, esto es, esto es lo que quiero decir. Le revistes con el jugo, pero ya no es la misma naranja, ya es tu naranja, ya la revestiste con el jugo, con ese jugo que es tu personalidad de cómo vas a contar ese cuento. Entonces, lo que yo hago es leerlo, releerlo, conocer la historia, entender. En la escuela aprendí mucho a hacer este análisis de texto para poder entender quiénes son los personajes, por qué hacen lo que hacen los personajes, que es lo que le llamamos el trabajo de mesa en la actuación. Y hago ese trabajo de mesa eh, tratando de entender a los personajes. Por ejemplo, Trucas me gustó mucho porque Trucas quería pintar, o sea, descubrió su talento. Y por más que a lo mejor se le podía decir que no lo hiciera, las circunstancias se le presentaron para poder volver a hacer su, lo que es su esencia, volver a pintar. Y entonces, con lo que se le presentó, lo hizo, pintó e hizo sus obras de arte. ¿Sí? Entonces, eh, así, así yo cuento los cuentos. Eh, no me los aprendo, sino que conozco la historia, conozco los personajes, conozco lo que sucede y te lo cuento. A lo mejor, si tú me ves contando un cuento, Trucas ya lo cuento como que ya es como muy, casi siempre igual, ¿no? Aunque no, si ves un video vas a ver que lo que dice Trucas es diferente. Pero bueno, o sea, el idioma de Trucas es diferente. Las palabras, pues, porque el idioma es más o menos el mismo. Pero entonces, ya después te lo cuento así, lo que sé, lo que sucedió, como si tú me estuvieras contando una película, o si me estuvieras contando cómo fue tu día, ¿no? Así es mi proceso. Digamos que ya Trucas y a lo mejor muchas otras historias ya forman parte de ti, ya están ahí, ¿no? Al principio, como tú dices, hay que buscarles, ¿no? Buscar y buscar y buscar. Y una vez que ya encontraste la esencia de esa historia, pues ya es más fácil, ¿no? Para ti, compartirla varias veces o en cualquier momento. Em, y bueno, ya vamos a ir cerrando. Solo me gustaría una que nos compartieras cómo es un día de Raulito Contacuentos, así Ya, no. normal. Y bueno, y ahorita te digo la última pregunta. Claro. Bueno, pues yo me levanto a las 6 de la mañana, me baño, eh, y me voy a la escuela. Trabajo en una escuela todos los días. Trabajo en el Colegio Williams. Entonces, todos los días voy a compartir libros, a compartir historias con los niños, a tratar de que los niños vean que los libros son divertidos, a tratar de que el libro se convierta en un instrumento de diversión para los niños, que el niño pueda decidir si juega videojuegos, si juega fútbol
si juega con sus amigos o si ve una película o si lee un libro, que esté dentro de sus posibilidades, ¿no? Leer el libro. Ese es mi trabajo de todos los días. Hacer que esta partecita que tenemos en casa, los niños principalmente, que ya sea la abuela, que ya sea el abuelo, que sea el papá, la mamá o el hermano que les cuenta un cuento en casa, por el gusto de compartir la historia, por el gusto de narrarle, por el gusto de pasar un buen rato, ese espacio, llevármelo a la escuela, que estos niños tengan ese espacio por el gusto de disfrutar una lectura, un libro, una historia, que conozcan autores, que conozcan ilustradores, que conozcan editoriales, ¿sí? Y después ya me regreso a mi casa a comer con mi familia. Yo estoy casado, tengo a mi esposa Mireya y mi hijo Sebastián, mi hija Shadani, nada más que mi hija Shadani, pues ya se fue con su novio, ¿verdad? Entonces, normalmente ahorita comemos nosotros tres y los martes viene mi hija a comer con nosotros. Y luego, si tengo alguna función en la tarde, pues me voy a seguir trabajando en las tardes. Y preparo mis clases, leo algunos de los libros que tenemos programados para los niños, o leo algún libro que quiero yo preparar para la narración, trabajo con editoriales, entonces hay siempre mucho trabajo pendiente y mucho trabajo que hacer. Y ya luego me voy durmiendo ya como a las 11 de la noche, más o menos. Y bueno, los fines de semana es cuando más funciones tengo. Tengo funciones con editoriales, tengo funciones con la Secretaría de Cultura, con el programa Alas y Raíces, o funciones de cuentacuentos en fiestas infantiles. Bueno, pues yo lo que iba a decir es que, bueno, ya, y Raulito se duerme, ¿y qué sueña el cuentacuentos? No, no, ya. Ah, bueno, eso, no, no sé, pues eso Ya, sí no ya, lo no, tengo programado. lo tengo registrado. Este, bueno, ya, algo que tú nos quieras decir para cerrar, decir tus redes sociales, y también si alguien quisiera dedicarse a contar cuentos, al teatro, a las artes en general, ¿tú tendrías algún consejo? Y pues definitivamente el consejo es que se acerquen a los maestros de narración, sí, que se acerquen a las escuelas de teatro. Eh, en las escuelas de teatro te enseñan y aprendes a ser un actor, te enseñan y aprendes a estar frente al público, a estar frente a una cámara, a, a crear, a hacer arte por el arte teatral. Eh, y la narración es un arte teatral, es un arte escénico principalmente, es un arte escénico, es estar ahí parado pues para compartir con el público, pero es un arte. Entonces, acércate a los expertos, a quien da clases, Marcela Romero, por ejemplo, da clases, muchos otros maestros hay de narración. Y si quieres ser actor, si quieres dedicarte a las artes, pues también a las escuelas. Por mucho talento que tengas, sí hay que acercarse a una escuela. Algo vas a aprender, algo que te va a servir, vas a aprender mucho. Y bueno, ahora sí algo que nos quieras tú compartir como final, algo que quieras decir y que nos compartas tus redes sociales. Sí, bueno, pues mis redes sociales son Cuentacuentos Raulito, en todas. Facebook, Cuentacuentos Raulito, Instagram, Cuentacuentos Raulito, y Twitter, Cuentacuentos Raulito. Sí, son esas, en todas. Cuentacuentos Raulito. Y ahí me pueden contactar, ahí pueden escribirme, mandarme un mensaje en Messenger, como gusten. Y en YouTube, ahí tengo mi canal, es Cuentacuentos Raulito.
si quieren ver más cuentos narrados por Cuentacuentos Raulito, y algunos míos, ahí ahorita está Mi abuelito el pirata, y El último deseo también está ahí, que son cuentos míos. Y bueno, algo que les quiera yo decir es que, pues, que no tengan miedo tampoco a narrar, a contar. Es una de las virtudes, pues, de que tenemos en casa. Compartir es un espacio, es un tiempo para compartir con la familia. No dejen de leer en familia. Aunque tus hijos estén adolescentes, no dejes de leer con ellos. Leer con ellos fortalece el lazo afectivo que ya tenemos con nuestros hijos, que de por sí tenemos. Y te lo digo yo, que he hecho lazos afectivos muy importantes con mis alumnos, que no son mis hijos. Entonces, si son tus hijos y les lees, les cuentas un cuento, se hace este lazo afectivo muy, muy fuerte. Y como dice Mauri Sendak, es muy difícil de ser dañado ese lazo afectivo después de que lo has fortalecido con la lectura. Qué Listo. bonito, muchas gracias. Agradecemos muchísimo tu presencia, la forma en la que te has compartido y desde la Red de Narradoras México, pues reconocemos tu trayectoria, agradecemos que te compartas de esta manera porque estas entrevistas sí la ve también público en general, pero también la ven muchos narradores y narradoras. Nuestra idea de hacer estas entrevistas es hacer una memoria colectiva. Cada narrador va contando su historia, su camino, su trayectoria, y al final todas esas historias son parte de una sola historia, de la historia de contar cuentos, ¿no? Y cómo cada uno ha decidido contar desde el lugar donde le ha tocado estar. Y agradecemos muchísimo el profesionalismo que tú tienes para la narración oral, para contar cuentos. Y reconocemos ese trabajo. Muchísimas gracias. Gracias y espero que ustedes también cuando les toque ver esta entrevista la disfruten tanto como la disfruté yo y aprendamos también mucho. Bueno, pues les repito, mi nombre es Jacqueline González. El día de hoy estuvo Raúl Pérez Buendía, Raulito Cuentacuentos, y espero que nos acompañen también en otras próximas entrevistas. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Red de Narradoras México.